Muy buenas tardes a todos. Les habla la doctora Camila Cuevas Bustamante. Soy ya pasante en segundo año de la cátedra de Patología General y Fisiopatología. Hoy día vamos a estar hablando de una patología potencialmente mortal, la cual se denomina tétano y causa daños a nivel del sistema nervioso. Es muy rara hoy en día ya debido a la existencia de una vacuna y de los programas de vacunación existentes a nivel mundial. ¿Y qué es el tétano? El tétano es un síndrome clínico causado por la afectación del sistema nervioso, el cual clínicamente se observa con espasmos musculares intensos, descontrolados y dolorosos en el cuerpo, pudiendo afectar incluso el sistema nervioso autónomo, lo cual trae consecuencias bastante graves para la salud de los pacientes. Es una patología no contagiosa, es decir, no va a ser contagiada de una persona a otra, sino que es más bien una consecuencia a una toxina que libera el Clostridium tetani, que se denomina tetanospasmina, la cual produce todos los estragos a nivel del sistema nervioso. Bueno, la bacteria causal de esta patología es el Clostridium tetani. Todo microorganismo está representado siempre por su género y su especie. En este caso, el Clostridium sería el género y tetani la especie. Entonces, es importante, a modo de comentario, decir que el Clostridium está compuesto por más de 200 especies, de las cuales 20 aproximadamente son las que poseen un potencial toxigénico para el ser humano, entre las cuales podemos citar el botulismo, la colitis pseudomembranosa, entre otras. Este microorganismo es una bacteria de tipo bacilo gram positivo, lo cual significa que en una tinción de gram tiende a colorearse de color azul. Algunas especies, algunas cepas de este microorganismo poseen la capacidad de ser móviles, porque poseen los flagelos perítricos en su periferia. Esta bacteria es anaerobia obligada, es decir, en presencia de oxígeno no es capaz de reproducirse. Sí o sí para que pueda reproducirse el ser humano, debe estar ante una presencia de oxígeno tisular baja. Muy importante recalcar también es que es una bacteria con capacidad formadora de esporas, lo cual lo utiliza para poder protegerse de los ambientes desfavorables. Esta capacidad de formar una endoespora hace que su porción terminal se hinche como un globito y le dé un aspecto de palillo de tambor a este microorganismo. Esta espora, como comenté, lo hace altamente resistente al calor, a la ebullición y a las sustancias químicas. Pero mientras esté en forma de espora, esta bacteria va a poseer un metabolismo inactivo. Bueno, ¿y dónde encontramos al Clostridium tetani? Generalmente lo vamos a encontrar en suelos de las zonas rurales, principalmente en lugares cálidos y húmedos, donde hay presencia de restos orgánicos, por ejemplo estiércol, también hay elementos textiles como el cuero o la lana, en la tierra. Es importante, les recuerdo otra vez, que esta capacidad de formar esporas puede hacer que este microorganismo mantenga su potencial de reproducción durante más de 40 años. También es importante saber que los abortos, cesáreas e incluso las extracciones son heridas que fácilmente se pueden convertir en una puerta de entrada para este microorganismo, sobre todo si utilizamos instrumentales sucios, contaminados y no estériles, ya que el autoclave es uno de los pocos métodos que se consideran realmente efectivos contra este microorganismo. También existen casos de tétanos endógenos, ya que en el 10% de los humanos se puede encontrar Clostridium tetani albergado en el colon. Con relación a la composición antigénica de este microorganismo, posee elementos estructurales como por ejemplo los flagelos con el antígeno H y el O, que es el somático,
Pero lo más importante a recalcar serían las dos endotoxinas que libera este microorganismo. Primero que nada, la tetanolicina, la cual posee una capacidad hemolítica y citolítica, lo cual contribuye a dañar los tejidos viables y a generar un ambiente anaeróbico favorable para su reproducción. Y la tetanoespasmina, que es la toxina tetánica propiamente dicha, codificada esta en un gen estructural dentro de un plásmido. Intracelularmente es liberado por autólisis, es decir, debe ser captada por receptores en las neuronas motoras ya del ser humano, llega al cuerpo o soma neuronal y ya en su citoplasma tiende a liberarse en forma de vesícula. Al penetrar en una herida, las esporas no pueden por sí mismas germinar si es que no poseen un ambiente propicio. Ya al contrario, cuando hay un ambiente anaerobio con una tensión de oxígeno tisular baja, como observamos en la imagen, esta mano que posee un tejido desvitalizado isquémico o un cuerpo extraño, es una puerta de entrada altamente propicia para que se germinen las esporas y puedan generar sus bacilos maduros, que son los productores de las endotoxinas. Estas endotoxinas se liberan y ingresan por medio de receptores, viajan por las neuronas motoras en un sentido retrógrado, dentro de vesículas denominadas endosomas, hasta llegar al cuerpo neuronal, donde en su citoplasma son liberados. Observamos aquí en la imagen de la izquierda un funcionamiento normal de una sinapsis, con los estímulos regulados correctamente por los neurotransmisores inhibidores. Ya a diferencia de la imagen derecha, en donde la tetanoespasmina, transportada de modo retrógrado por los axones de las neuronas motoras hasta las neuronas inhibitorias presinápticas de la médula espinal y del tronco encefálico, bloquea la liberación de los neurotransmisores inhibidores. Estos neurotransmisores inhibidores son la glicina y el GABA. La consecuencia de todo esto es que las motoneuronas quedan desinhibidas y descargan sus estímulos constantemente, incluso al sistema nervioso vegetativo, provocando una hiperactividad. Y esto solamente es recuperado una vez que se genere una nueva sinapsis, que son de 4 a 6 semanas, ya cuando las defensas del cuerpo son capaces de contrarrestar esta infección. El diagnóstico de esta enfermedad se basa meramente en la clínica. Es un cuadro de inicio rápido y según la OMS se requiere como mínimo la presencia de alguno de los siguientes síntomas: el trismus, que es la imposibilidad de abrir la boca, por lo tanto muy importante en nuestra área; la risa sardónica, la cual es caracterizada por un espasmo sostenido de los músculos faciales, o bien contracciones musculares involuntarias y dolorosas en el cuerpo, sean las extremidades, por ejemplo. También, además de estas características, es importante preguntar al paciente si recuerda algún antecedente de haber sufrido alguna lesión o alguna herida. Pero también hay que recordar que el tétanos puede ser endógeno, es decir, como recuerdan, un 10% de las personas se puede llegar a encontrar Clostridium tetani en el colon. Lo que sí caracteriza generalmente a los pacientes es una inadecuada inmunización. Muy importante saber el diagnóstico diferencial de las patologías. Con las características como el trismo o una hipertonía local, nosotros debemos descartar que no se trate de un flemón dentario, amigdalino, artritis de ATM, articulación temporomandibular o una parotiditis. Ya a nivel general, con los síntomas generales, se debe descartar una intoxicación de estricnina, ergotismo, meningitis, rabia, hipocalcemia, entre otros. El tétanos posee 4 patrones de presentación clínica. El generalizado, el cual es el más grave de todos,
el cual está caracterizado por los espasmos musculares generalizados. El tétanos localizado, generalmente dado por una inmunización incompleta, se trata de espasmos persistentes cerca de la lesión. El neonatal, muy grave, que vendría a ser el tipo generalizado pero en un recién nacido. Y el cefálico, que es debido a una lesión en cabeza y cuello. Todo, tanto el localizado como el cefálico, pueden llegar a progresar a un tétano de tipo generalizado. El tétano generalizado es el tétano más frecuente y grave. Se manifiesta en forma de espasmos en los grupos musculares agonistas y antagonistas en todo el cuerpo, predominando la sección de cabeza, tronco y en menor medida las extremidades. El síndrome de presentación clásico de un tétano es el trismo, es decir, uno de los primeros síntomas que aparecen en este tipo de patología es el trismo, causado por la contractura de los masseteros, presente en un 50 a 75% de los pacientes. También la risa sardónica, que es la afectación, es un espasmo de los músculos faciales. Otros signos tempranos vendrían a ser la irritabilidad, la debilidad, mialgia, calambres musculares, disfagia, hidrofobia y cialorrea. Esta enfermedad progresa y aparecen los espasmos musculares intermitentes incontrolables, generalizados y dolorosos, que se desencadenan espontáneamente o bajo estímulos menores, sea por alguna luz fuerte, algún ruido un poquito distinto, o le tocas a la persona, cualquier estímulo puede desencadenar estos espasmos. Es muy típico del tétano generalizado el opistótonos, el cual se puede observar en la imagen inferior derecha. Es la contracción clónica prolongada, que se asemeja mucho a la postura de la descorticación. También se observan espasmos laríngeos y en los músculos respiratorios, los cuales ponen en riesgo la vida de la persona, ya que pueden provocar una insuficiencia respiratoria, una apnea y así la muerte. Un 30-60% de las personas tienden a superar esta fase, que es denominada fase aguda. De este 30-60% de las personas que superan la fase aguda, pasan a una siguiente fase, en donde ocurre una disfunción autonómica, y es la principal causa de muerte del tétano. Comienza a la semana del inicio de los síntomas, y se trata de una crisis de hiperactividad simpática, que están caracterizadas por taquicardia, palidez cutánea, fiebre, sudoración profusa, incremento exagerado del gasto cardíaco, cianosis, hipercatabolismo y acidosis metabólica. Se acompaña de arritmia, inestabilidad hemodinámica con hipotensión e hipertensión alternante y una vasoconstricción periférica. Es una enfermedad progresiva y empeoran los síntomas los primeros 3 días. El inicio de efervescencia, es decir, cuando el paciente inicia su recuperación, es recién al 10º día, pero los espasmos pueden continuar por 2 o 3 semanas más. Y la recuperación completa de un tétano generalizado está en torno a las 6 a 8 semanas, ya cuando se forma una nueva sinapsis y nuestro sistema inmune es capaz de contrarrestar todas las consecuencias. Es importante recalcar que si el paciente no está siendo sedado, no está siendo medicado, el sensorio lúcido del paciente permanece en toda la enfermedad. O sea, la persona está consciente de lo que le está sucediendo, pero no puede hacer nada para evitarlo. Ya el tétano de tipo localizado se caracteriza por los espasmos persistentes cerca del sitio de la lesión. Son síntomas más leves, pueden progresar a graves. Tiene una mortalidad reducida. Generalmente refleja una inmunidad parcial a la tetanoespasmina. Puede ser de tipo cefálico, tronco o extremidades.
Ya cuando es un localizado de extremidades, generalmente los pacientes no presentan el trismo. El tétanos neonatal. Este viene a ser la forma generalizada que está dada en un recién nacido. Es muy común en países de desarrollo donde la inmunización materna es deficiente y también se suelen utilizar materiales contaminados para cortar el cordón umbilical. Los síntomas inician tras la primera semana de vida, con irritabilidad, inapetencia, rigidez, espasmos y crisis comiciales. Tiene una mortalidad cerca del 100% debido a la elevada carga de la toxina relativa al peso corporal y al insuficiente tratamiento de soporte. Incluso con recursos se podría reducir la tasa a menor del 50%, es decir, igualmente es una tasa elevada. Los supervivientes suelen presentar retrasos en el desarrollo. El tétanos de tipo cefálico se caracteriza por haber sufrido lesiones a nivel de la cabeza y el cuello y afecta los nervios craneales. Seguido en frecuencia son afectados el nervio facial, el nervio abducens, el nervio oculomotor, el nervio troclear y el hipogloso. Puede producir trismo, parálisis facial, disfagia, otitis media y diplopía. También puede progresar al tétano generalizado. Con respecto al pronóstico de esta enfermedad, la mortalidad va a depender de la cantidad de toxina que alcanza el sistema nervioso central, que a su vez va a depender de un estado de inmunización previo de la persona, al periodo de incubación de la enfermedad, a la gravedad y rapidez que estos síntomas aparezcan. También va a depender de las comorbilidades que tiene esta persona, por ejemplo, una diabetes, una edad avanzada, ya que todas las comorbilidades van a complicar siempre el pronóstico de una enfermedad. También depende mucho la limitación de los recursos médicos avanzados en donde sucede el hecho, ¿verdad? Por ejemplo, que haya o no disponible una unidad de terapia intensiva. El tratamiento de la enfermedad está basado en 4 estrategias, las cuales deben ser iniciadas simultáneamente. Con respecto al tratamiento de soporte, se trata de mantener al paciente estable y con vida hasta que remita la enfermedad espontáneamente, ya que el tétanos cura espontáneamente, alrededor de 4 a 6 semanas, cuando se regenera su sinapsis. Entonces, ¿en qué se basa el tratamiento de soporte? En mantener al paciente aislado de los estímulos, en controlar sus espasmos con benzodiazepina, en controlar la función neurovegetativa con sulfato de magnesio o morfina, en mantener las vías aéreas estables con una ventilación mecánica o, si es necesario, una traqueotomía temprana, ya que una intubación no se aconseja mucho en un caso de tétano. Y la adecuada nutrición e hidratación del paciente. La segunda estrategia, la eliminación de la toxina fijada, se basa en administrar la gamma globulina humana hiperinmune antitetánica lo antes posible. Esta no neutraliza la toxina presente en el sistema nervioso, pero sí la circulante, así como la que se produce en el sitio de la infección. La tercera estrategia, la inmunización activa, se basa en administrar 3 dosis de la vacuna TB, tétanos difteria, cada 2 semanas a partir del diagnóstico de la enfermedad, ya que es importante saber que el tétanos no deja una inmunidad tras una infección aguda. O sea, no porque vos tuviste tétanos una vez en tu vida, vos ya no vas a más a tener. Eso no sucede. Prevenir más producción de toxina, la tercera estrategia, la cual se basa en la limpieza de la herida y la antibiótico-terapia. Limpiar la puerta de entrada mejora la supervivencia altamente y deberá ser precoz. Es lo primero que hay que hacer. Con un desbridamiento y resección amplia de las zonas necrosadas, esfacelos y cuerpos extraños. Conviene esperar algunas veces administrar la gamma globulina para poder hacer el desbridamiento. El antibiótico de elección es el metronidazol y para los alérgicos tenemos la opción de los macrólidos
doxiciclina, cloranfenicol y la tetraciclina. La vacunación del tétano se realiza con una forma inactivada de la tetanospasmina y confiere niveles protectores de anticuerpos de casi el 100% de los vacunados con las 3 dosis. La inmunidad suele decaer tras 5 a 10 años después de una vacunación, una primovacunación, por lo que se administran dosis de recuerdo cada 10 años. Muy importante para nosotros que sí o sí debemos tener la vacuna del tétanos por estar todo el tiempo trabajando con instrumentales contaminados y todo lo demás. Las características de la vacuna entonces son que no están compuestas por agentes vivos, sino por toxoides. Se aplican vía intramuscular, generalmente en el hombro, en el deltoides. Es apta para niños y es apta en el embarazo. Hay varias vacunas que protegen contra el tétano, pero todas ellas generalmente se encuentran combinadas para proteger también con otras enfermedades. Las que encontramos aquí en Paraguay son las que están marcadas en azul. La DTaP, que protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina. En Paraguay se denomina la pentavalente. Y la TDAP, que protege contra el tétanos, la difteria y la tosferina. ¿Por qué hay letras de mayúscula y minúscula? Cuando están en mayúscula, indica dosis de fuerza contra las anastoxinas. Por ejemplo, la DTaP indica dosis de fuerza contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Y la que está en minúscula abajo indica dosis de fuerza contra el tétanos y una dosis reducida para la difteria y la tosferina. Generalmente la TDAP es la aplicada ya en los adolescentes y en los adultos. La A en las vacunas significa acelular, lo que quiere decir que el componente de la tosferina, por ejemplo, contiene solamente una parte del organismo y no el organismo completo. Para una protección de por vida, la OMS recomienda la administración de 6 dosis, una primovacunación con 3 dosis primarias más 3 de refuerzo. La serie primaria se realiza primera dosis a las 6 semanas de edad y las posteriores en intervalos mínimos de 4 semanas. Ya las 3 dosis de refuerzos aconseja administrar a los 12 o 23 meses, 4 o 7 años y a los 9 y 15 años. Lo ideal es que haya un intervalo de al menos 4 años entre las dosis de refuerzo, es decir, 4 semanas entre la primovacunación y 4 años entre las dosis de refuerzo. Observamos aquí en este cuadro del Esquema Nacional de Vacunación del Paraguay del año 2020. Los lactantes generalmente inician la vacunación a los 3 meses, cuando desciende la tasa de los anticuerpos maternos protectores. Entonces observamos aquí que se aplica la pentavalente ya a los 2 meses de edad, luego a los 4 meses, luego a los 6 meses y también a los 18 meses. Observamos aquí que a los 4 años de edad se vuelve a administrar una dosis de pentavalente y ya a los 9 a 10 años otra dosis de refuerzo de la TDAP. Vamos a hablar un poco ahora de las heridas, ya que ante la presencia de cualquier herida debemos evaluar la necesidad de una profilaxis tetánica, es decir, de una vacunación, ¿verdad? Las heridas pueden ser pequeñas y limpias o potencialmente tetanígenas. Las heridas, por ejemplo, potencialmente tetanígenas son aquellas que son grandes, con pérdidas de sustancia, donde se observan necrosis, bordes necróticos, sucias, quemaduras y congelaciones. También las heridas o quemaduras con importante cantidad de tejido desvitalizado, punzantes contaminadas con cuerpo extraño, fracturas abiertas, mordeduras, congelaciones, aquellas que requieren una intervención quirúrgica y que ésta se retrase más de 6 horas, muy típico en nuestro país, y aquellas que se presenten en pacientes con sepsis.
Observamos aquí el cuadro de vacunación. Entonces, ante heridas pequeñas y limpias, ¿cómo vamos a actuar? Si la persona posee una inmunización completa mayor a 5 años, no es necesario aplicar ni el toxoide ni la gamma globulina. Si el paciente posee una herida pequeña y limpia con una inmunización completa, pero hace más de 10 años, se recomienda la aplicación de una vacuna con toxoide, pero no de la gamma globulina. Si el paciente posee una herida pequeña y limpia y no sabe si se aplicó alguna vez la vacuna, generalmente sí se aplica la primera vacuna cuando son bebés, pero después ya no se aplican las de refuerzo. Entonces ahí se inicia una vacunación como si fuese desde cero, ¿sí? Pero no es necesaria la gamma globulina antitetánica. Ahora, ¿qué sucede cuando es una herida tetanígena? Si el paciente posee una inmunización completa mayor a 5 años, se aplica una vacuna con el toxoide, pero no la gamma globulina. Si el paciente posee una inmunización completa, pero ya más de 10 años, se debe aplicar también una vacuna con toxoide, no la gamma globulina. Ahora, si el paciente no tiene idea de su antecedente vacunatorio y tiene una herida tetanígena, es recomendable aplicar sí una dosis de gamma globulina y de toxoide, ya que la gamma globulina va a proporcionar anticuerpos durante 4 a 6 semanas, las necesarias para que el cuerpo pueda asimilar también la vacuna con toxoide, ¿sí? Ya que el cuerpo no es que vos te vacunas con la vacuna toxoide y enseguida vas a tener la inmunidad. Lleva su tiempo, de alrededor de 4 a 6 semanas, la cual va a ser proporcionada por la gamma globulina en este caso. En las intervenciones quirúrgicas se aplica pauta de vías tetanígenas siempre. Por ejemplo, cuando una madre va a dar a luz y se va a intervenir con una cesárea, siempre se le aplica la vacuna tetánica en las últimas semanas, ¿verdad? Antes de que sea su fecha de parto. Bueno, eso fue todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que hayan aprendido un poco más sobre esta patología.